Están escuchando. Sandra, gracias. Rigoberto, muchas gracias. Y ante todo, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir un poco de estos 6 años que llevo en este maravilloso viaje que es el coaching. A lo largo de estos 6 años he podido ir verificando un listado de 101 errores en el coaching de que llegó a mis manos cuando era estudiante y les estoy trayendo los más representativos. A medida de que vayamos desarrollando, si es de que tienen alguna pregunta, por favor, sin ningún problema, la hacen y nos vamos expandiendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a comenzar. El primer error de que muchas veces se suscita es el que les pongo acá. Ser otra cosa que un coach. ¿A qué me refiero con esto? Justo ayer dictando clases de coaching y le hacía una consulta a uno de los alumnos. Si te enfrentas a tal o cual situación, ¿cómo reaccionas? Y me reacciono como mamá o como amiga o como hermana o como padre. Y entonces ahí yo les hacía mención, cuando eres coach no puedes enfocarte en otra cosa que no es ser coach. O sea, es decir, no vas a poder caer en roles típicos como el mejor amigo, hermano, hermana, padre, madre, consultor. Y eso es algo de que, les digo, es importante. Cuando nos dedicamos a la consultoría y en un proceso de coaching, a veces tendemos a querer aconsejar. No, no podemos hacer eso. Tampoco vamos a caer en el papel de consejero, peor si en asesor financiero o abogado o socio. No, tenemos que centrarnos en ser coach, donde el principal protagonista es el coachee. Él es el que tiene que guiar. Nosotros nos debemos dedicar simplemente a acompañarlo. Es en ese sentido de que el primer error de que no debemos de cometer es no ser coach. Por eso, acá viene el complemento. Reconócelo, libérate y vuelve a ser un coach. O sea, no caigas en el error de tus profesiones pasadas. La mayoría de los coaches viene de otras profesiones. En mi caso, yo soy administrador de empresas. Miro las cosas a veces en forma lineal como proceso, pero cuando estás con un coaching no puedes entrar en este sistema estructurado. Hay que dejar que fluya. Y sobre todo, recordar, ahora eres un coach y el coach es una profesión totalmente diferenciada con habilidades, estrategias y métodos únicos, donde busca potenciar las habilidades del coaching. Esto es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Y dentro de esto, tiene el coaching, como busca desarrollar las competencias, tú tienes que estar dispuesto a admitir que no lo sabes todo o no sabes suficiente como para ayudar a tu cliente. Acuérdense, el coach no es alguien que tenga que saber de todo o debe saber algo más que el coaching. No, al contrario, nosotros estamos para tener una conversación especializada a través del método socrático de la pregunta-respuesta. Además, el coach no te está contratando como mentor o como consultor, sino te está tratando te contrata para que tú seas el espejo. Nuevamente les recuerdo, reconoce y libérate. Un siguiente error que a veces sucede es que hacemos demasiado ruido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ruido no solamente es la voz a nivel de la tonalidad
o qué tan intensos, sino que muchas veces nos mostramos emocionalmente necesitados, a veces somos absorbentes y nos enfocamos tanto que ansiamos de que el cliente prospere, que el cliente crezca, que nos olvidamos a veces de él en este proceso y empezamos a entrar en una competencia con él por el espacio y la energía durante la sesión de coaching. Dejen que fluya. Como les pongo ahí, la solución es dejar que el cliente sea como es y disfrutarle como tal. Acá es importante que él se sienta como el protagonista, que lo estamos acompañando en este proceso de salir de víctima inocente para ser protagonista responsable. En este sentido, lo que quiero decirles es, muchas veces los coaches perdemos a perdemos a los coaches porque los apabullamos, los disminuimos con todo este ruido que nosotros hacemos. Un siguiente error que a veces no nos damos cuenta es ser brusco o directo, sin calidez. Acuérdense de que el coaching no nos paga por ser crueles. A veces la verdad puede doler. Muchas veces nosotros, o sea, por querer enfocarlo y hacerle ver la realidad para llevarlo a ese punto de quiebre que diga, yo tengo que cambiar, es el tema de que somos muy bruscos. Por lo tanto, se debe ser delicado y sensible al hablar sobre temas delicados. Hay que mantener un tono neutral, limpio, ni empalagoso ni crítico, porque lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los sentimientos importan. La verdad sin compasión es innecesariamente dura y además poco profesional. Recuerda, la vida del coachee es su vida, no es la tuya. ¿Ya? Esto es algo muy importante. Y dentro de esto de ser brusco, directo, sin calidez, a veces pecamos por criticar al cliente. Tú puedes ser honesto y directo, pero sin criticar a tu cliente. A tu coachee le gustas, son humanos y están haciendo lo mejor que pueden, incluso cuando no lo están haciendo. Es por eso de que uno de los axiomas básicos del coaching es de que todas las personas somos hábiles y capaces. Es mejor pedir y retar a tu coachee que haga las cosas en forma diferente, en vez de criticar debilidades o elecciones. Puedes aprender a ser incondicionalmente constructivo. Recuerda, es su vida, no la tuya. A veces queremos ser demasiado profesionales. El proceso de coaching es una alianza de colaboración. No es un servicio profesional distante. Puedes acercarte a tu cliente y pasártelo muy bien haciendo coaching. Tómate al coachee y al coaching en una forma muy seria, pero no pesado, sino más bien ligero para que las cosas fluyan en una forma simpática, alegre, en una conversación que engañaste y ya pasó todo el tiempo que tú le habías asignado a la sesión. Eso es lo maravilloso del coaching. A ver,
¿Cuál es Esto es algo Yesterday, your que phone lleva was los resultados al cliente. Ay, pero ¿y Acuérdate, no tienes sobre lo que el cliente va a obtener. Tú no tienes control ahí. Tú lo puedes acompañar, le puedes ir escuchando atentamente, observando para leer su corporalidad, haciendo las preguntas, llegando a acuerdos, pero el que va a obtener los resultados, si así lo elige, es el coachee. Por eso, simplemente no puedes prometer resultado en ningún momento. Es mejor y es más seguro decir que los otros clientes han obtenido de su proceso tales éxitos. Pero lo que planea el cliente del proceso de coaching es solamente él. Eso es, prometer menos hace que el coachee asuma mayor responsabilidad sobre su propio éxito. Eso es algo que, no, sí, yo me dedico y te aseguro de que tus ejecutivos o tú vas a generar un liderazgo. Eso uno no lo puede garantizar. Es el propio coachee el que lo va a ir descubriendo y obteniendo esos resultados. A veces somos soberbios y no aprendemos del cliente. Hay una historia que a mí me gusta mucho en esto, que es que habla de que en el Oriente, uno de los príncipes que había estado con los mejores profesores, ya se sentía que lo sabía todo, cuando de repente le hablan de un monje que estaba en tal región que sabía mucho y lo hacía defender a sus personas. Entonces, esta persona vengo para que me enseñe. El monje humildemente le dice, toma asiento. Esta persona despectivamente mira el entorno y ve, pucha, si este vive así, ¿qué me va a poder enseñar? El monje pone la taza y coge la tetera y le empieza a verter el té en la taza. La taza obviamente se llena y se empieza a rebalsar. Obviamente esta persona soberbia bota la taza y le dice, monje tonto, tú si no sabes servir una taza de té, ¿qué me vas a enseñar? Entonces el monje con mucha calma le dice, precisamente, vacía tu taza, vacía todo lo que sabes y cuando no lo veas, ya no sepas nada más, ven porque ahí recién te voy a poder enseñar. Es por eso de que los coaches tenemos que tener esa apertura y esa predisposición para seguir aprendiendo. Y esto es importante, aprender de tu cliente. En ese sentido, si estás demasiado ocupado haciendo coaching, no vas a aprender mucho de tus clientes. Elige hacer cosas interesantes de tus clientes. Por ejemplo, ¿cómo piensan? ¿Cuáles son sus modelos de éxito? ¿Qué les limita? ¿Qué bloqueos tienen hacia el éxito? ¿Qué habilidades técnicas tienen? ¿Tienen habilidades de internet? ¿Tienen habilidades de negociación? Eso es lo que tienes que ir aprendiendo. ¿Qué ideas empresariales actuales? ¿Cuál es su idiosincrasia del sector donde están? Como les pongo en el slide, el truco es estar interesado, no ser interesante. Otro error que a veces sucede es trabajar con el
coachee o el cliente equivocado. No pretenda ser bueno para todos. Hay veces de que me he topado con coaches de que han venido y realmente no he logrado sintonizar. Y eso no se tiene de que atribuir una culpa a uno u otro, sino simplemente no se logró sintonizar. Y esto me hace pensar de que a veces no tienes que trabajar con todos, no trabajes con quien no te guste, no trabajes quienes están en un plano diferente al tuyo, que no entiendan y se beneficien de lo que les ofreces, o que no estén entusiasmados ni motivados. No trabajes con clientes que tengan necesidades que se escapan a tu formación, pericia, experiencias o intereses. Simplemente ten a mano a otros coaches a quienes les puedas derivar a estos clientes. Siempre ten un grupo con el cual trabajes, porque no necesariamente tú vas a estar en condiciones de atender a todos. Otro es intentar hacer coaching a un incoachable. No, yo soy el mejor de los coaches, a mí no se me escapa ninguno. Cuando estaba terminando el tema de coaching hace 6 años, dentro de mis prácticas me tocó un jefe de recursos humanos totalmente incoachable. Era tan pagado de sí mismo que no permitía poder establecer un vínculo para conversar o ver las cosas desde otro punto de vista. Algunos coaches o clientes simplemente no quieren cambiar su manera de hacer las cosas. Entonces, a estos los llamamos incoachables, porque el proceso de coaching incluiría un crecimiento, el desarrollo y una evolución del ser, que quizás ellos no estén preparados, que no estén dispuestos. Son personas que valen mucho, pero simplemente no están en el momento adecuado para ser preparadas por el coaching. ¿El truco cuál es? Hay que educar al cliente. ¿Cómo ser un buen receptor de coaching? Y ser sincero con ellos antes de dejarles ir o referirles a otro profesional. Porque acá es donde entra el tema del feedback. En el feedback, tú le tienes que transmitir a la otra persona lo que estás apreciando, porque eso que estás apreciando no es tuyo, es de él. Y nosotros, como elementos, como personas de que ayudamos en el crecimiento, estamos en la obligación de darle un feedback adecuado que le permita seguir avanzando. Hasta este punto, ¿vamos bien? Si me dan algún tipo de feedback o estoy yendo muy rápido. Gracias, Rigoberto. Mirta, te agradezco. María Luz, Carlos, y gracias Sonia, gracias Luz Marina, gracias Mónica, Isabel. Hasta este punto, ¿alguna consulta? Ajá. Carlos, interesante lo que me estás poniendo en el chat. El truco cuando estás con un coachee y estás viendo que lo necesitas sacudir para que haga el quiebre, lo tienes de que llevar
a través de sus mismas palabras, a través de sus mismos ejemplos de que has ido levantando en el proceso mayéutico, socrático, a una situación de quiebre, es decir, llévalo al borde del barranco, y donde no hay una vuelta atrás, sino que realmente tiene que cambiar. Porque como decía Jim Rohn, si haces todos los días las mismas cosas que ayer, todas tus mañanas serán como ayer, no van a ser distintos. Lo tienes que ayudar a que descubra de que sí o sí tiene que cambiar. Es de que a veces tú me dices de que María Esther, sacudirlo sería confrontarlo. A veces sí, a veces hay que confrontarlo para que vean la realidad. Una vez me tocó un coachee que era un toro de lidia, era uno de los mejores ejecutivos dentro de su organización, pero arrasaba con todo el mundo y no trabajaba en equipo. Y dentro de la cultura organizacional necesitaban de que hubiera trabajo en equipo, porque tenían que interactuar en una forma multidisciplinaria con uno de sus clientes. Entonces me llaman y conversando con él, yo le digo, ok, perfecto, tú cumples tus metas, cumples con todo lo que estás queriendo, pero ¿cómo vas a permitir que esta situación de ser el mejor y que te sientes el mejor no permite que los otros también se desarrollen? ¿Qué pasaría si tú te quedas sin ese grupo y te aíslas? ¿Vas a llegar a algún lado? Posiblemente, pero ¿te interesa seguir perteneciendo a la organización? Recién cuando se le planteó en esa manera el problema, reaccionó. Entonces, y cuando reacciona, es el momento que tú tienes de que llevarlo hacia el cauce, eh, hacia donde lo quieres llevar, hacia el logro de sus objetivos. Carlos Toscano me dice que a veces es la soberbia del coaching. A veces sí, pero a veces es su forma de ser. Habría que ver cuáles son las creencias que hay atrás que lo han llevado hacia esa posición, hacia ese estado de vida. Nosotros lo podemos entender como soberbia, pero a veces no es tanto, porque el coaching no lo está viendo. Acuérdense de que uno de los elementos básicos en el proceso de coaching es poner los anteojos del coaching, ver al mundo desde la óptica que ve el coaching. Y dentro de este escuchar, nosotros tenemos que hacer una separación en las opiniones, o sea, ver el mundo, pero separando los hechos de las opiniones. El hecho es información pura, es información plana, digital, sin emocionalidad. Las opiniones son las que tienen la emocionalidad y es lo que le da la carga de cómo va a ser la reacción del coachee. Entonces, nuestro trabajo es hacer la separación, presentar el tema del hecho, flat, sin emocionalidad. Cuando presentamos ese hecho sin emocionalidad y le hacemos la pregunta,
¿Qué pasaría si presentamos el hecho de la emocionalidad? ¿Cómo lo corregirías? ¿O cómo sería la situación? Ahí está el truco que los llevas a hacer el quiebre. Hacer el quiebre de la situación en la cual se encuentra el coachee. Y esto es lo que va a marcar la diferencia de nosotros como coach versus otros elementos. Gracias, Mirta, por tus gentiles palabras. Estoy contento de poder compartir con ustedes. Bueno, sigamos con los errores. Otro de los errores es hacer el coaching de la misma manera para todos los clientes. O sea, a veces cogemos nuestras situaciones de éxito y me funcionó para 1, 2, 3, para 10. Ya, esta es la manera. Y los queremos aplicar a todos. Ese es una de las principales trampas en las cuales caemos. No todos los coaches van a ser iguales. No todos los coaches van a tener las mismas necesidades. No todos los coaches van a tener la misma experiencia. Porque esas experiencias son los que nos van a amarrar a la emocionalidad. Es cierto, debemos de tener nuestro estilo especial, eso que nos caracteriza, eso que es nuestra marca personal. Pero las herramientas, los conceptos, las distinciones, las coincidencias, estrategias, consejos que pudiéramos tener en nuestra caja de herramientas, nosotros las tenemos que ir seleccionando adecuadamente para beneficiar siempre a nuestro coachee, que les permita salir de esa posición de víctima inocente a ser el protagonista. Nunca hay que caer en la trampa. Yo soy así, tómalo o déjalo. Al contrario, nosotros tenemos que ser alguien que siempre mantiene una actitud abierta. Otro de los errores que a veces, por nuestra misma formación, es el ser lineal. Nosotros podemos pensar de que para el crecimiento o el éxito hay que ir primero de A, después a B, de B a C, de C a D y así en el infinito. Pero si te das cuenta que eres lineal e intentas imponer tu orden a tus clientes o coaches, o crees que los clientes o coaches deben de seguir estos pasos para alcanzar el éxito, ahí es donde empieza a saltar un grito de alerta. Esta aproximación no es muy efectiva, sobre todo en un mundo caótico y que cambia. La única constante es el cambio, y lo que en un momento funcionó, hoy en día ya no funciona. El truco, como les pongo ahí, es ser flexible. Aprende sobre la ley de atracción, la sincronicidad, la sinergia, la serendipia. La serendipia es el término, como les pongo ahí, las casualidades mágicas. ¿Cuántas veces ustedes han estado haciendo algo y descubrieron algo por casualidad y que les ayuda en su diario vivir? Esa es la serendipia. Aprendamos a ser flexibles. Debemos tener una estructura, debemos de seguir un orden, pero no seamos demasiado rígidos. Y en este ser lineal, a veces, porque debes pensar de que las cosas son A, B, C, D en un orden determinado,
queremos transferir nuestro modus operandi al cliente. Es decir, transferir nuestro propio camino de experiencia. Y eso no es, porque no es tu vida, es la vida del coachee. Lo que a ti te funciona no necesariamente le va a funcionar, o ni siquiera es apropiado para algunos de los clientes. El reto para nosotros como coach es sentirnos cómodos y efectivos con lo que los clientes piensan, operan y viven. Ese es el truco. Ayudémoslo, acompañémoslo en este maravilloso viaje que es el coaching, de acuerdo a lo que ellos viven, de acuerdo a sus reglas, pero haciéndole ver siempre que existe una alternativa. Para eso es de que contratan nuestros servicios. Otro de los temas o de las cosas que a veces, por ser cautos, no compartimos estas intuiciones sutiles. ¿Qué quiero decir con esto? Una intuición sutil es aquello que percibes o que apenas puedes sentir o ponerlo en palabras. Es más sutil que una intuición normal que puedas tener, pero que muchas veces cuando la percibimos dejamos pasar demasiado tiempo en compartir esta sensación, porque no nos queremos equivocar o desviamos innecesariamente al cliente. Supéralo. Crea con tu cliente la clase de relación en la que puedas compartir este tipo de sensaciones. Porque si no estableces ese rapport, si no estableces esa confianza con él, ¿cómo vas a poderlo redireccionar? ¿Cómo vas a poder generar emociones empoderantes? ¿Cómo lo vas a poder realizar? O a veces titubeamos a la hora de compartir esta intuición, pensamiento, hasta estar plenamente seguros de lo que el coachee siente o piensa. Esperamos a que aparezcan evidencias o las palabras adecuadas para decirlo y compartirlo. Nosotros a veces tememos ofender y reprimimos a veces estas reacciones negativas que estamos teniendo en un momento. Los clientes o coaches merecen oír tus pensamientos en el momento en el que algo ocurre. Compártelo de manera profesional, no te lo guardes. Porque esto es importante, porque puede que esa intuición sutil que apareció sea la clave para generar el cambio. Por ahí va el tema. Otro de los en esta línea es que pasa, nos apresuramos a dar consejos. A veces nos olvidamos que somos coach, no somos consejeros, no somos consultores. Damos demasiado pronto consejos. Como le pongo ahí, pregúntate a ti mismo, ¿por qué estás tan ansioso por dar un consejo, sugerencia o una solución? Sí, nosotros sabemos de que tenemos el consejo perfecto para el coaching y sentimos esa necesidad de interrumpirlo para compartirlo. Pero lo más probable es de que tu consejo no será escuchado apropiadamente. Recuerda, los coachees necesitan primero compartir, ser escuchados, antes de estar abiertos a recibir consejos o soluciones. Dentro de esto, también está permitir que los clientes sigan consejos ciegamente.
Este es uno de los grandes errores. No permitas de que un cliente sea ciegamente un consejo tuyo, a menos que estés plenamente seguro que lo ha filtrado y lo ha adaptado a sí mismo y a la situación en la cual él está. A veces los coaches siguen ciegamente el consejo porque quieren complacerte o porque simplemente no quieren o no pueden pensar por sí mismos. Y acá esto es la que más me gusta. Quieren poder echar la culpa a alguien si fracasa. Es decir, mantenerse en ese, como chanchito en el lodo, quieren permanecer como víctima inocente y no quieren ser el protagonista. O simplemente están atrapados en ese rol que están viviendo, que no saben si ser niños, ser padres, ser adultos, ser clientes. Acá es la clave. ¿Cómo podemos darlo? Porque nuestro objetivo es hacer de que el coachee genere sus propias soluciones y estrategias. Otro de los errores de que a veces se cometemos es empujar a la fuerza a los clientes a través de sus bloqueos, porque estamos viendo que está bloqueado ahí y queremos que avance, que dé el siguiente paso. Nos entramos, o sea, está ahí la solución, avanza. Pero la pregunta es, una vez tú no te has atascado, no te has bloqueado, piensa cómo manejas tú y tu coachee una situación importante. Lo que más funciona, o me ha funcionado, es eliminar primero el bloqueo, antes de empujar y convencer al cliente que pase a través de él. Una vez de que él logra atravesar ese bloqueo, pasa a ser parte de sus experiencias, que le va a permitir seguir avanzando. Lo cambia de una creencia limitante a una creencia potenciadora. En cualquier caso, los bloqueos están ahí por alguna razón. Por esto, nuestra función es ayudar al cliente a comprender plenamente la naturaleza y la dinámica del bloqueo, en vez de estresarlo y presionarlo para que pase a través de él. Ahí tiene aceptación la mayoría por sí solo, porque lo hemos podido desenmarañar. Y eso es lo que nos va a hacer seguir adelante. Otro error es empezar a perseguir a nuestros coaches por sus propios laberintos. El coaching nos presenta una variedad de caminos por donde quiere andar. El truco no es entrar disparando por el primer sendero que te presenten. Puede que haya cosas atrás. Acuérdense, nosotros tenemos de que observar, escuchar, preguntar para llegar a un acuerdo. Siempre tómate tu tiempo, espera, escucha, hasta que aparezca un lugar poderoso donde hablar. Sabrás que un lugar es correcto porque el cliente se va a silenciar y lo observará contigo en vez de lanzarte un montón de cosas para mirar. Cuando lo veas
que él está captado, lo está mirando contigo, es ahí donde tú tienes que empezar a trabajar. Así como está perseguir al cliente por sus distintos laberintos, también está aceptar ciegamente las metas del cliente. Acuérdense, no existe en las universidades, en los institutos, un curso que te diga cómo fijar metas de tu vida, de tu empresa. Nos dan referencias, pero tus metas son SMART, son específicas, medibles, alcanzables, realistas con los recursos en un tiempo determinado. Muy pocos coaches tienen claros los objetivos en un principio. Por lo tanto, tómate tu tiempo para asegurarte, tú y tu coachee, que estos objetivos son los mejores y que son los más adecuados para su desarrollo como persona. Apuntar a los objetivos basados en valores, siempre que sea posible, y anima al cliente a dejar los sueños imposibles. A todos nos gusta soñar, pero pongamos los pies en la tierra. O dejar que el cliente persiga estas quimeras, justo hablando de lo anterior. Parte del proceso de coaching es ayudar al cliente a soltar metas seductoras y quimeras que lo han estado distrayendo, desviando. Tu primer paso es discernir entre sueños y meras fantasías y ayuda al cliente a que las suelte, para que deje ese espacio y energía, se libere en obtener objetivos que le proveerán calidad de vida que el cliente se merece. Es uno de los axiomas en un proceso de coaching. Siempre los objetivos tienen que ser posibles y SMART. Tipeo. Así como el superagente 86, más SMART, así tienen que ser. Específicos, medibles, alcanzables, realistas en un tiempo determinado. Siempre estos acuerdos tienen que tener el tiempo. Los indicadores. Ok. A Marilú le gustó lo de Maxwell Smart, del superagente 86. Ok. Seguimos avanzando. Perdón, me quedé en perseguir las rectos, ¿no? Ya. A veces nos sentimos tan responsables del cliente que asumimos toda la responsabilidad por, por esa calidad del proceso que le estamos dando, pero nos olvidamos que el éxito debe ser del cliente, que en este proceso el responsable del éxito es el cliente, el coachee. De eso depende él. Estamos ciertos de que algunos clientes quieren y necesitan que guíe su vida y le resuelva sus problemas. Acá es en letras mayúsculas, o sea, y con luces. Protéjanse. Primer error, no caigan en esa trampa, protéjanse. Por otro lado, no te apapes demasiado. Y acuerda con el cliente un apoyo extra si es de que lo necesitan para enfrentar un nuevo problema. Te puedes desviar un poquito del proceso para ayudarlo,
pero siempre regresando, o sea, y ahí tendrías que hacer una separación. Uno lo que es el proceso de coaching y lo otro lo que es la ayuda para enfrentar ese reto. O también cuando empiezas a notar que te esfuerzas demasiado para marcar la diferencia, para ser un coach aliado, para hacer, para presionar al cliente para que cambie o evolucione, para mantener al cliente motivado. Estás haciendo demasiado esfuerzo. Y eso te vas a dar cuenta cuando después de cada sesión te sientas cansado o te puedes sentir frustrado o que el cliente se está resistiendo. Si el cliente está luchando contra ti, pregúntate por qué y deja dirigir este proceso un ratito al coaching para que se suelte. ¿Por qué no puede, Mariluz, tú me estás poniendo, por qué si puedes ir a la, no entendí la abreviación. Ah, obviamente, le puedes dar esa milla extra, pero poniendo límites fijos, porque si le das la opción, le diste la mano y se te fue hasta el codo. Te lo digo por experiencia, me ha pasado no solamente en los procesos de coaching, sino también en procesos de consultoría. Le abriste una puerta y no es la de nunca acabar. Y un proceso de coaching siempre tiene que tener un plazo, porque si no se convierte en hábito, se convierte en dependencia. Y si nosotros permitimos que se convierta en dependencia, en hábito, desvirtuamos todo el proceso de coaching. Gracias por tu aclaración, Luz Marina. Otra de las cosas dentro del ser responsable del cliente es que a veces lo frenamos. Lo frenamos en un esfuerzo para protegerlos del fracaso, del estrés, del dolor. A veces frenamos el proceso de coaching o sugerimos al coaching de que baje el nivel de sus metas. Esto es duro, pero prefiero informar totalmente a mis coaches de todos los riesgos posibles para lograr sus grandes metas y pedirles permiso para hacer todo lo contundente que sea necesario y luego ver hasta dónde pueden llegar. El error que solemos cometer es que a veces queremos jugar a Dios o mantener al cliente frenado con respecto a un proceso de coaching o a una meta en específico. No lo frenemos, dejen que corran. A veces en el error está el aprendizaje que nos lleva al cambio, que nos lleva al éxito. A veces en esos errores es lo que hace que la persona baje y se posicione en la tierra para poder seguir creciendo. O a veces en esto de ser responsables pensamos que debemos de tener la respuesta. Algunas veces las tendrás en la respuesta a las necesidades, problemas o preguntas del cliente, pero otras no. No hay que sentirnos presionados por tener la respuesta. Acuérdense, ¿quién tiene que tener la respuesta? Es el coaching. Nosotros tenemos las preguntas. Salvo de que te haya contratado como consultor experto en ese tema. Ahí sí tú tienes que tener la respuesta. Pero si te contrata como coach, tú tienes las preguntas y él las respuestas. Si el cliente te presiona en forma inapropiada, pídele que pare y trabaja con él para encontrar las propias respuestas o refiere a alguien que las tenga, a un consultor. O a veces
en este afán de generarle una actitud siendo responsable de él, empezamos a corregirlo como habla en su lenguaje. Detectamos de que empieza a hablar en términos negativos y se los queremos corregir. Si vemos que sus sentimientos no son productivos, se los queremos corregir. Si vemos que tienen actitudes no perfectas o ideales, se las tratamos de corregir. O sea, estamos tratando de corregir cómo él está en este momento. O sea, tenemos de que hacerlo ver y que él elija el cambio, no nosotros. Nosotros no se lo podemos corregir. El único que lo puede corregir es él. Si él elige el cambio, él lo va a interiorizar y lo va a aplicar en su vida. Simplemente tratamos de sobreprotegerlos. Algunas veces estamos tan preocupados por las caídas de nuestros coaches que no los animamos a correr riesgos. Esto nuevamente los frena. Acuérdense, los coaches se han manejado muy bien antes de que tú aparecieras. Ellos corrían riesgos, ellos se tropezaban, se caían y se le volvían a levantar. Nuestra obligación pasa por señalar los riesgos y ayudar a ellos a reducir estos, pero siempre animándoles y que se comprometan con su vida a descubrir y crear nuevas cosas, porque eso es lo que significa ser humano hoy en día. Algunos que nos gusta hablar, algunos que nos gusta conversar, podemos caer en este error. Le hablamos al cliente. Algunos hablamos a la gente en general, incluido a nuestros coaches, en vez de fluir con facilidad en una forma natural, dando y recibiendo, llevando una conversación en dos sentidos, no monólogo. Hablar al cliente es monólogo, es unidireccional. A veces no nos damos cuenta de ello hasta que alguien nos los hace ver. Cuando alguien nos los hace ver, tenemos que hacer un alto y decir, ¿qué me está pasando? Por lo tanto, la sugerencia es, periódicamente pregúntale a tus clientes si les estás hablando o si eres capaz de estar con ellos y conversar. Acá entra la parte que siempre me enseñaron. Es ideal que todo coach sea coachee en algún momento. Ten a alguien, otro coach, en el cual sea tu coach y tú seas su coachee. Y puedes intercambiar en esta posición. Y acá, esto sí es algo contundente. No oír lo que dice el cliente. A veces llegan momentos dentro de las conversaciones en que la mayoría de las personas deja de escuchar porque ya adivinan lo que va a decir la otra persona. Acá, el truco está en escuchar a cada cliente como si todo fuera nuevo, aunque ya lo hayas oído otras veces. De hecho, nunca lo has oído, porque siempre va a ser diferente, siempre va a ser otra persona, otra circunstancia, otro momento, otras experiencias. Respeta a tu cliente, préstale atención, haz preguntas, aunque estés seguro que hayas entendido. Acá es, no asumamos, no prejuzguemos, aprendamos a escuchar. O simplemente dentro de este concepto de que no oír lo que el cliente dice, es lo interrumpimos cuando el cliente está fluyendo en su compartir.
Muchos de nuestros coaches crean cuando nos están hablando. Permíteselo incluso cuando parezca poco claro. Déjales ese espacio para que hablen y que eso tenga sentido para ellos. No los salpiques con preguntas o comentarios. Déjalo que fluya. Anótalos. Y cuando ellos hagan la pausa, recién hazle las preguntas sobre esto. Estate presente en cuerpo, mente y espíritu, en esa escucha activa. Mantén el silencio incluso cuando el cliente se quede en blanco o suspire. Lo bueno está a punto de salir a la superficie. No permitas de que tu afición por la claridad te haga interrumpir el hilo de un pensamiento del cliente. Y así como nosotros no oímos lo que dice el cliente, los interrumpimos, acá es que el cliente no se sienta escuchado. A veces no nos aseguramos de que el coachee se sienta escuchado. No se da cuenta, no nos damos cuenta que este coachee se siente escuchado o entendido. Cuando logramos esto, que se sienta escuchado y atendido, algo nuevo se va a abrir para el coachee. Este es el punto clave en el proceso de coaching. Recuerda que tú escuches al cliente y que el cliente se sienta escuchado son dos cosas muy diferentes. El truco, ¿cómo es? Encuentra maneras de hacer saber a tu cliente que ambos están escuchando sus palabras, sus sentimientos, sus ideas, sus preocupaciones, sus sueños. No son palabras. Todo es la corporalidad, la tonalidad, la emoción. Esto es básico. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Lumarina, me dices, ¿cómo identificar si está ciclado o cuándo hacer una pregunta poderosa? ¿Qué significa ciclado? Ya has contestado mi pregunta. Gracias. O sea, el hacer preguntas poderosas, esto siempre tiene que ser permanente. No existe un libro del arte de preguntar. Eso te lo va a dar la corporalidad del coaching. ¿Cómo es su corporalidad? ¿Cómo mueve los ojos? ¿Cómo se expresa sus brazos, sus piernas, su abdomen, el color de su tez, el brillo de sus ojos? Ahí es cuando estos se aprenden, es ahí cuando tú estás haciendo preguntas poderosas que lo haga pensar, que lo haga reflexionar. Ahí es donde va el tema. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Seguimos? ¿No? ¿No por ahora? Gracias. Ok, seguimos. Gracias por el feedback. Ok, no caigamos en la trampa. Yo soy el coach, tú el cliente. Escúchame. Esto es una lucha de poder. A veces tenemos coaches o cuando jugamos el tema roles, que nos ponemos tanto en este tema de que caemos en esta trampa y caemos en una lucha de poder. A algunos clientes les va a gustar esto o lo necesitan, pero entonces serías un coach solucionador o eres un coach solucionador
¿No creen ustedes que crea dependencia? Y nuestro trabajo es generar dependencia, es hacer de que él encuentre sus propias soluciones para ser él el protagonista responsable de su vida. Si el cliente se resiste, averigua por qué o simplemente trabaja en una meta sencilla. No caigas en una lucha. Llega a acuerdos. Acuérdate, el coaching moderno es una asociación de colaboración. Y a veces, dentro de esta trampa, es cuando empezamos a hablar mucho de nuestras experiencias. Creo que es valioso compartir cosas sobre cada uno, experiencias relevantes, historias, anécdotas, retos personales, pero el truco ese es que estas sean breves. Cualquier historia personal no debe exceder de 60 segundos. Cuando ya nos extendemos, podría ser sospechoso. O simplemente dentro de esta trampa está no compartir las experiencias personales. El coaching no es una terapia y si te animamos a que compartas sobre ti experiencias antes de tu vida, cuando estas pueden ayudar a tu cliente a que se entienda a sí mismo y se genere en una situación, pero estas no deben de exceder de 60 segundos. O ser un ratón. Cuando les digo ser un ratón, ¿en qué piensan? El ratón. Miedoso. Ok. Chiquito miedoso, por lo tanto, algo fácil, dócil, paciente, pero a veces puede ser, uno puede ser apocado. A veces es una limitación en nuestro estilo personal. Otras veces puede ser que al coach le falte confianza en sí mismo o que no ha sido formado apropiadamente. El truco está en tener acceso a una amplia gama de estilos de comunicación, desde el estilo silencioso al ruidoso, desde la paciencia al reto, desde la sensibilidad al iniciador. La mayor parte de nuestros clientes quieren un coach que no tenga miedos. ¿Qué quiere decir esto, que no tengamos miedos? Que no debemos ser pasivos con nuestros clientes. El coaching es mucho más de que una escucha activa. El coaching es interactivo, es colaborador, es compartir ideas y estrategias en forma creativa y activa. Algunos coaches prefieren un acercamiento menos directivo, otros prefieren ser más directivos, pero eso va a depender de los niveles de competencia que tenga el coachee para afrontar determinados objetivos. Otros hacen que el coaching a lo largo de todo aspecto recomendado vayan siendo muy light. No, al contrario, el coaching es reto. Acuérdense, nos pagan para que les demos opiniones, miramos sus reacciones, los pensamientos, ideas, sugerencias, compártelo, pero siempre que estimule al cliente a dar el siguiente paso. Ok, así como podemos ser pasivos, nos podemos ir hacia el otro lado.
y caer en roles paternalistas. La mayor parte de los clientes a veces no saben ubicar el rol de su coach. Es un entrenador, un amigo, un padre. Nuestra tarea es enseñar al cliente a trabajar con nosotros como un socio colaborador en su vida. ¿Cómo sabes que estamos siendo paternalistas? Cuando el tono de tu voz es como del padre hablando con un niño. Si te importa más a ti el éxito del cliente que al cliente mismo. O cuando intentas proteger al cliente de ellos mismos. Cuando ves al cliente como un niño indefenso. Ahí haz un alto. O a veces usamos un tono condescendiente. El tono de a veces de nosotros no es limpio o claro. Llevamos una carga o pesadez que interfiere en una comunicación limpia. A veces esta carga hace que seamos condescendientes, hablándole a los coaches como si fueran niños o tontos. ¿Te reconoces? No lo sabrás a menos de que le preguntes a 5 clientes o 5 colegas lo siguiente. ¿Hay algo de paternalismo o condescendencia en mi forma de hablar? O como les decía, no fuimos al otro extremo y presionamos demasiado al cliente. ¿Cómo saber si lo estamos presionando demasiado? ¿Te sientes cansado tras la sesión? ¿El cliente se está resistiendo o luchando contra tu presión? ¿Estás convencido de que tu manera es lo más acertado? ¿Te sientes frustrado con la lentitud del cliente? ¿Te enfadas, te acaloras y quieres tener la razón durante la sesión? Hazte esas preguntas para saber si estás presionando demasiado al cliente. O simplemente estás subestimando sus habilidades. Los humanos operamos a un 20% de nuestra capacidad creativa, intelectual, emocional, espiritual. Así que tenemos mucho potencial. Hay que exigir a nuestros clientes lo que ellos mismos se pedirían. Y hay veces que los clientes ellos mismos dicen, hasta aquí nomás. ¿Cuánto puede hacer un cliente si lo empujas más allá de sus límites? Siempre empújalos, alienta, que hay, porque a veces no lo vemos y el cliente no lo ve, pero a través de la conversación sí se lo podemos estimular, sí le podemos decir, ¿y qué más? ¿Qué más hay atrás? ¿Cuánto debes o puedes esperar de tu cliente? Si no lo sabes, pregúntale, él te lo va a decir. A veces uno descubre a menudo que nuestros clientes no avanzan tan rápido como nosotros queremos. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres que avance más rápido? ¿Por tu propia satisfacción o por la satisfacción del cliente? El cliente tiene un ritmo y en andrología eso se llama la discrecionalidad del aprendizaje, del ritmo del aprendizaje. Nosotros tenemos de que acompañarlo en su ritmo, porque nosotros somos acompañados. En esto es
que se enmarca el ser un ratón. ¿Ok? O a veces permitimos que el cliente nos altere. Porque hay clientes que a veces uno dice, mucha, no puede ser, o sea, ¿cómo dice estas cosas? ¿Cómo está reaccionando así? ¿Por qué no lo hace? Y nosotros empezamos a entrar en crisis, o sea, porque no avanza, o sea, y se atraca ahí. Ok, no estamos viendo el bloqueo que está teniendo el cliente, ni a veces estamos percibiendo los propios bloqueos. Los clientes también van a decir sobre eso, que pueden molestarte o alterarte. Busca, busca qué hay atrás de esta consternación. A su vez, también construye algo para tú como persona, o sea, porque no tiene que haber una transferencia de emocionalidad, no protege, tú lo acompañas en la vida del otro. Pero eso sí, no pase por alto sus comentarios excesivos o ver la comunicación completa, clara y honesta por parte del acuerdo entre coach y es que tú debes asegurar que tu cliente honre esa actitud. Los clientes son humanos y tienen días malos. Posiblemente sea eso. Por eso nosotros el hecho de aprenderlo y ser pacientes no significa que vayamos a permitir que el coaching nos vaya hasta el codo. Eh, ok, en el siguiente punto es desviarnos, evitar, no iniciar, ignorar. Cuando el cliente no quiere cumplir algo, resolver un problema o afrontar una situación, va a crear distracciones, conscientemente o inconscientemente. ¿Cuáles son las distracciones típicas? Una crisis personal, una nueva meta mucho más interesante, un repentino interés en ti o por tu vida, o repentinos intereses en conversaciones abstractas o conceptuales, o simplemente hablar por los codos sobre sí mismo de temas irrelevantes. Eso es desviarse con cualquier otra distracción. ¿Cuál es la solución? No lo dejes pasar por alto. Presiona al cliente para mantener y completar lo que se propuso lograr. O realmente pensamos evitar acciones difíciles, peleagudas. Acuérdate, los clientes te contratan para tareas específicas, pero a veces hacer coaching, si no se pueden incluir todos los aspectos relevantes de la vida y del trabajo del coaching. En vez de evitar temas peliagudos, simplemente pregunta al cliente cuántos pasos tienes para hablar sobre las cosas que ni ellos han hablado. O directamente pregunta, ¿podemos hablar sobre X situación o sobre X tema? Es que X tema es importante. Probablemente también este tema sea importante a los clientes y lo estén evitando. A veces no, o no queremos iniciar temas de conversación. No te tienes que dedicar estrictamente a temas de conversación que haya iniciado el cliente durante la sesión.
muchos de los casos, entre el 25 y el 50% de los temas en una sesión de procesos, los inicio como coach, ya sea al principio, en la mitad o al final o durante la conversación. Pero estos temas hay que tocarlos. Para eso es un proceso o es el arte de la conversación especializada. O simplemente ignoramos a nuestros clientes. Los clientes te dirán todo lo que necesites saber de ellos y lo que es más importante, si aprendes a escuchar y a identificarlo cada vez que hagas un proceso de coaching. Las pistas para escuchar. ¿Me está haciendo comentarios triviales? La verdad reside detrás de ellos. Está hablando con eufemismo. La verdad es lo opuesto a lo dicho. Cuando nos habla con silencio, la verdad está ahí, esperando ser articulada. Cuando habla con disonancias, la verdad es una u otra. Cuando dudes, pide al cliente que te siga hablando hasta que te lo aclare y que se haga evidente. Y por último, algo que hace de que los coaches nos abandonen. Cuando nos quedamos detrás de las necesidades del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos quedamos rezagados, el cliente tenía una línea de expectativa y nosotros no le estamos satisfaciendo, ahí es cuando nos quedamos. Nosotros siempre tenemos que ir un paso adelante de nuestros clientes para remarcar el próximo punto de enfoque, para hacer preguntas grandes y poderosas, para iniciar conversaciones estimulantes, para entrenar, acompañar en este aprendizaje al coachí en nuevas habilidades y espaciar la meta, retar la forma de pensar al cliente y sus paradigmas. Estas son las principales errores de que he querido compartir con ustedes. Por eso yo siempre termino mis presentaciones con esta frase: orientar el rumbo de tu vida está en tus manos. Por eso cree en ti, cree en lo que quieres y haz que suceda. Muchas gracias por la gentileza que han tenido de escucharme y quedo a su disposición ya en micro abierto para compartir preguntas. Muchas gracias. Your line is now unmuted. Bien, excelente, Guillermo, muchas gracias. Sandra debió de salir perdón, ¿te escucha? Guillermo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido una charla muy magistral. Me siento muy orgulloso de que todas las semanas tenemos grandes aportes y cada vez pensamos que ya ese es el mejor, pero tú nos has puesto realmente una vara muy alta, un excelente aporte. Todos hemos visto en la lista de los errores más frecuentes, pero tú le has dado un brillo, un valor que lo encuentro sumamente valioso y te lo agradezco sobremanera. Me encantaría ahora que los demás participantes pudieran hacer sus comentarios, sus preguntas, así que vamos a intentar darle el micrófono a cada uno de ellos, ¿te parece? Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Veamos a Carlos Toscano si tiene algo que preguntar, aportarnos o compartir con Guillermo. Carlos, el micrófono tuyo está abierto. Hola. Hola. Carlos, ¿te escuchamos? No, no. Activa tu micrófono, Carlos, y te escuchamos. No.
Veamos, Cristina de Venezuela, tiene su micrófono también activado. Cristina. Your line is now. Hola. Hola, ¿y me escuchan? Te escuchamos, Carlos. Hola, ¿y me escuchan? Muy bien, muy bien. Me pareció muy bueno hablar sobre los errores que cometemos cuando estamos entrenando. Considero que es algo valiosísimo el poder acompañar al coachee, el estar pendiente de cómo va reaccionando para ir en este acompañamiento. No sé si me escuchan bien ahí o me conecto un poquito más tarde. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Ok, sí, el estar atento en ese rapport de ir revisando su movimiento, su aspecto corporal, sus ojos, cómo está recibiendo la información, e ir moviéndonos como nos compartía justamente hoy en esta clase. Y yo creo que me parece muy valioso. A mí en lo particular me gustó mucho esa parte de mirar al cliente y de movernos hacia donde él se mueve, estar como buscando no quedarnos como protagonistas, ni estar solamente... me gustó mucho esa parte de no ser paternalista, de no estar como un amigo, sino marcar esa diferencia entre un profesional y un paciente. Bueno, es lo que puedo compartir. Me agradó mucho, muchas gracias por la aportación. Gracias, Carlos, por haber tenido la pena de aprender y rescatar lo que más te va a servir para tu desarrollo profesional. Bendiciones por eso. Eduardo Gaspa de México, si tienes algo que decir, está abierto tu micrófono. Disculpen. Eduardo. Veamos si podemos conectarnos con Faustino Rodríguez. Tienes abierto tu micrófono, Faustino. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Faustino. Muchas gracias. Pues muy interesante la plática, muchos puntos muy interesantes. Yo me acabo de certificar hace poco como coach y todavía estoy aprendiendo muchas cosas y los puntos tratados muy interesantes. Yo tengo una pregunta, a lo mejor no sé si lo comentaron al principio, pero no sé, preguntarle a Guillermo si él antes de empezar alguna sesión hace algo para entrar bien con el coaching. Claro, Faustino. El primer punto dentro del proceso de coaching es sintonizar. Tú tienes que sintonizar con el cliente, observándolo, tienes que observar qué palabras usa. O sea, acá en el WebRite habla de la prosa del cliente, para utilizarla y que sus mismas palabras. Otro de los elementos de que tienes que observar es la tonalidad, cómo el cliente habla. Habla muy rápido, habla muy bajito, muy lento, habla con gesticulación, no habla con gesticulación, y cómo es su corporalidad. A eso es lo que se llama la técnica del espejo. Tú debes reflejar al cliente
que estás sintonizado con él, que eres parte de su grupo, que eres parte de su pandilla, de su entorno, que piensas igual que él, para que esto genere en el cliente un círculo de confianza en el cual se pueda abrir. Después, lo que yo hago es, le permito que él hable, que me converse acerca de quién es, y en base a eso yo hago como los médicos, una anamnesis, voy llenando cuestionarios, voy anotando. Después le pido de que me haga la rueda de la vida, le hago encuestas de sus sistemas de representación, a ver si es visual, auditivo, kinestésico, le hago algunos cuestionarios para determinar algunas creencias limitantes, y con toda esa información yo me voy formando una idea de cómo llegar y cómo acercarme a él para lograr pensamientos movilizadores con emociones empoderantes que lo lleven hacia acciones de transformación. Por lo menos eso es lo que yo hago y me ha dado resultado. Ok, muchas gracias. Your line is now unmuted. Gracias, Faustino. Luz Marina, tu micrófono está abierto, te escuchamos. Luz Marina. Hablámosle a Marcos Cabeza. Marcos, ¿algo que aportarnos, que preguntar? Luz Marina nos dice que todo bien. Marcos, ¿nos escucha? Marcos nos da señales de vida. Vamos donde María Esther Báez. Tu micrófono está abierto, nos encantaría escucharte. Buenas. Yo como porque aunque son bastante diferentes en algunos aspectos, pero por ejemplo, entre los errores Guillermo menciona que comete el coach, también son errores que a veces comete el terapeuta. Pero veo que la terapia ayudará a implementar muchas cosas. María Esther. Se te escucha muy cortado. Exacto. María Esther, se escucha muy cortado. La señal debe estar mala. Inténtalo nuevamente, por favor. No logramos comunicarnos con María Esther. María Esther, si tiene alguna pregunta, por favor, ponla por el chat y Guillermo ahí la contesta. Démosle el paso a María Luz Foronda. Tu micrófono está abierto, María Luz. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A don Guillermo, muy amable. Para mí ha sido bastante aportativa su charla, muy clara, muy precisa, y ha respondido pues como la mayoría de los interrogantes míos, ya que hace muy poco me gradué. Muy contenta. Tengo dos inquietudes. Una, usted hizo uso ahorita del humor con lo del agente Maxwell. ¿Qué tan prudente es, desde la experiencia que usted ha tenido, el uso del humor para la entrevista, cuando, como decía el compañero antes,
hay que empujar un poquitito al cliente, al coachee. Esa es una. Y la otra es cuando se está haciendo este tipo de interacciones, pero en lo vivencial y con grupos. Cuando usted tiene un grupo, eh, ¿cómo hace un coach para realizar una actividad que sea como de romper el hielo y que usted pueda, como coach, identificar toda esa riqueza de información que tienen los coaches? Muchísimas gracias. Gracias por tu y gracias por tus palabras. A ver, la primera pregunta, el humor. Yo te hago una pregunta y piensa, ¿qué te acuerdas más? ¿Qué genera más en ti? ¿Una situación alegre o una situación triste? María Luz, Que yo ¿qué te me siento, provoca más? indudablemente algo gracioso me da alegría. Y cuando tengo algo muy triste, me desbloquea la alegría. Algo gracioso me Correcto. saca. Y Sí, señor. te baja una cuestión triste, te baja. Entonces, cuando tú conversas con alguien, con una persona, un amigo, todo es a nivel profesional, flat, o sea, totalmente serio. No, el 67% de los ejecutivos paran hablando, y dentro de ese 67% te apuesto de que entre conversación y conversación se distienden las tensiones con algún chiste. Siempre es bueno. El humor es uno de los grandes motivadores y generadores de liderazgo. Muchas El gracias. humor es algo que te va a permitir enfrentar el cambio con una mejor actitud. Yo le pongo humor a todas mis sesiones y los coaches terminan contentos y se van motivados, a pesar de que en un momento de quiebre se hayan puesto a llorar y que haya que habido que ayudarlos a salir o atravesar ese bloqueo, o que se hayan puesto furiosos por cuando descubrieron de la tontera en la cual se habían quedado. Lo cierras, pero después tienes que levantarlo, subirlo, y la mejor forma de subir es con el humor. Yo siempre lo aplico. Gracias, María Luz. Perdón. Rigoberto, hay una segunda pregunta que hizo, que es con respecto a los grupos. Existen una serie de técnicas o de dinámicas que te permiten establecer cómo son ellos y cómo interactúan, ya sea la técnica de el independiente, el colaborador o el confrontador, en el cual tú vas observando el actuar de cada una de los miembros de este grupo, ¿ya? Y así si les gusta trabajar en forma independiente, si les gusta colaborar, o son de los que ven el problema y atacan de frente al toro y lo dan vuelta. Eso te va a permitir sacar muchas conclusiones, cómo manejar y ayudar a ese grupo a establecer las 5 Cs de los equipos de alto impacto. Las 5 Cs de los equipos de alto impacto son comunicación, confianza, comunicación, coordinación, confianza, compromiso y complementariedad. Entonces, si estas 5 Cs se cumplen, tú vas a poder ayudar a ese equipo a que genere una mística que lo lleve a convertirse en un equipo de alto impacto. Que eso podría ser tema para otra charla.
Muchas gracias por tu pregunta. Okay. Gracias, María Luz. Estamos ya pasados las 2 horas, pero nos quedan 3 personas que les pediría un poquito de paciencia para que les demos también la oportunidad de que ellos hagan sus preguntas o comentarios. Mirta, tu micrófono está abierto. Hola, perdón. Como es la primera vez que participo, no sabía cómo se usaba el micrófono. Bueno, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, es la primera vez que participo en estas charlas. He escuchado otras grabadas y realmente creo que esta es la que me pareció mejor, me pareció muy didáctica, muy clara. Rescaté varias cosas, por ejemplo, la diferencia entre conversar con el coach y hablarle a él, como muchas veces podemos caer en el error de ser nosotros el protagonista de la sesión y hablar más nosotros que lo que escuchamos o que lo que interactuamos. Y bueno, muchos conceptos que dieron sobre la alianza colaborativa, el coaching como alianza colaborativa. Me pareció interesante ese concepto. Y bueno, alguien dijo por ahí que esto se podía aplicar también a una terapia, y bueno, sí creo que yo soy psicóloga social también, además de coach, y también todos estos consejos se pueden aplicar tanto a un terapeuta como a un psicólogo, cada uno lo aplicará en su disciplina, ¿no? Pero creo que es importante rescatar que otra cosa que me gustó mucho fue lo de no asegurar resultados al coaching, porque me parece que muchas veces se cae en el error de asegurarle a la gente que a través del coaching van a conseguir objetivos maravillosos, y como si tuviéramos nosotros la bola de cristal de saber que los van a cumplir, ¿no? Bueno, nada más, y les agradezco mucho y me gustaría volver a escuchar alguna otra charla suya. Muchas gracias. Ok. Quisiera aprovechar un segundo, si me permiten, para un comentario que hace Mirta. Obviamente esta fue una muy excelente charla, un muy buen aporte de Guillermo, pero nosotros consideramos que este es un espacio de mejora continua y por lo tanto valoramos cada una de las presentaciones que hacen cada uno de nosotros, porque todos estamos invitados a ser parte de esto. Y como es un espacio de aprendizaje continuo, ¿no? Todos los aportes son bienvenidos, así que dejamos abierta la puerta. Si hay personas que tienen muchas más capacidades que otros, mucho más experiencia y más conocimiento, pero todos son buenos aportes en este proceso de los coaches. Así que felicitaciones a Guillermo por su muy buena charla, pero también todos invitados a ser parte de este espacio de enriquecimiento. Mónica e Isabel, tienes abierto el micrófono para hacernos algún aporte o pregunta. Mónica. Buenas noches para todos. Buenas noches. Tengo un poquito de dificultad con el sonido. Había escrito que muchas gracias, pero yo tengo una resonancia tremenda. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a Guillermo por compartir sus conocimientos. Ha sido mi coach y es un extraordinario ser humano. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Isabel. Traía barra Guillermo entonces. Qué bien, qué bueno, todos debemos también invitar personas para acá, así que muy bienvenida, Mónica. A Sonia Reyes, por último, le abrimos el micrófono. Sonia, te escuchamos. Sonia, tu micrófono yo lo vi moverse. A ver, háblanos, por favor. Más fuerte. Te escuchamos, pero si lo puedes hacer más fuerte. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, ahora te escuchamos, sí. Sí.
Sonia, Sonia, te pusiste tú en mute. Ahora te escuchamos. Qué bueno. Lo siento por querer abrirlo. Ok, muchas gracias a todos los que están participando y a todos los que estamos también aprendiendo. Y me parece este curso de coach, me parece bien interesante porque siento que me permite ser única y le doy la oportunidad al coachí a que pueda sentir la diferencia entre un psicólogo, entre un médico, entre cualquier otro profesional. Le estoy permitiendo ser él mismo o ella misma. El tener una charla amena con ellos, eso les suelta todo lo que tienen desde hace tiempo. Y sin poder sacar. Con lo que me están enseñando, poder expresar potenciales. Ahí se te perdió el sonido, Sonia. Guillermo, ¿tú alcanzaste a escucharle a Sonia? Muy bajo, muy bajo. Muy bajo. Bueno, pero tuvo la oportunidad de que la escucháramos, al menos para la próxima vez tendrá resuelto su problema de micrófono. Así que, Guillermo, ¿algo más que agregarnos para despedirnos? Ya hemos tomado nuestro tiempo. ¿Algo más que aportar? Simplemente pura vida y gocen de... Perfecto. Se escuchó muy poco, Guillermo, se cortó tu micrófono también. Ya, les comentaba de que simplemente decirles que pura vida para cada uno de ustedes y que disfruten de este Encantado, Guillermo. Se corta tu comunicación. Darte las gracias en nombre de todos, también, como nos dice acá Carlos Toscano, gracias a Willy, a Sandra, a Adrián, que son los que se encargan todas las semanas de encontrar lo mejor para cada uno de nosotros. Quedan todos invitados para la próxima cita que Sandra se la hará llegar, donde cada vez tendremos tan buenos aportes con los que hemos tenido hoy día con Guillermo. Así que muchas gracias a todos, pura vida, como dice Guillermo. Bendiciones y mucho éxito para cada uno de nosotros. Un abrazo a todos. Gracias, Guillermo.